Hola, ¿cómo están? Recuperando algunas jornadas en donde a partir de determinadas clases fui desarrollando en instituciones educativas, formativas y también de entretenimiento. eh, Les traigo este conjunto de obras de pintores en donde vamos a analizar tanto la cuestión de la obra en sí, o sea, del análisis de la obra del pintor, como también los acontecimientos que se fueron generando en los alrededores de la vida de este personaje. Siempre vamos a considerar que en los principales museos se nos permite conocer la producción de aquellos que logran una especialización muy adecuada en cuanto al arte. Y también vamos a ver que ese arte que genera cada uno de los pintores es un arte que lo podemos ir ligando a los acontecimientos históricos que se sucedieron en ese tiempo. O sea, aquí vamos a encontrar una síntesis de la obra plástica, como también de aquellos hechos y personajes que influyeron notablemente en el ámbito político, social y económico del periodo que consideramos entre el nacimiento y el fallecimiento del artista. Iniciamos este recorrido con un pintor que hoy diríamos es un pintor italiano, que en realidad fue nacido en un puerto de lo que es hoy la República Italiana, el puerto de Livorno, que pertenecía al Gran Ducado de la Toscana. El 6 de septiembre de 1825 viene a la luz en una familia de escasos recursos Giovanni Fattori y va a fallecer en Florencia el 30 de agosto de 1908. Y aquí hay un punto realmente ya interesante de considerar. Es una persona longeva para su época y que ha dado a Italia uno de los emblemas en cuanto a antecedentes de lo que luego se va a difundir con mucha potencia y maestría desde los impresionistas franceses a fines del siglo XIX, principio del XX. Giovanni Fattori se encuadrará en un movimiento que lo precede a los impresionistas, que es el llamado los Macchiaioli. Los macchiaioli, o sea, los que trabajan con la macchia, o sea, con la mancha, tenían como intención dejar en la pintura ese signo de color, ese signo de apunte casi para alejarse del movimiento académico tan reglado, tan circunspecto en cuanto a la creación y a la utilización del color y las composiciones, como también trabajar con la imponente luminosidad del paisaje italiano. O sea, aquí ya nos encontramos con un pintor que empieza a mostrarnos que en Italia hubo un movimiento que apeló a lo que luego los franceses le darán mayor carácter en cuanto a la difusión de su movimiento y que ocuparon en muchas ocasiones la pintura al aire libre para captar justamente el color y para captar la variación que el color tiene con la variación, valga la redundancia, de la luz solar en el transcurso de todo el día. Eh, Fattori nace en esta ciudad portuaria, en la costa oeste de la Toscana, sobre el mar Tirreno,
Y es una ciudad que hoy es el puerto militar de Italia y también el puerto donde llegan algunos cruceros de excursiones, ya que la navegación para traslado de pasajeros vía marítima ha caducado hace ya varias décadas. Livorno es una ciudad que conserva del Renacimiento parte de las fortalezas, como la Fortezza Vecchia, frente al puerto, y hacia el barrio de Venecia Nuova, un barrio que tiene muchos canales y que, si bien no está tan difundido a nivel de conocimiento general, imprime a la ciudad una característica muy notable que en algo se asemeja a la ciudad de Venecia. En esta primera obra que encontramos de 1865, Las aguadoras de Livorno, Fattori trabaja con el tipo popular, o sea, la figura humana que encarna lo que era la vida del pueblo. Y en este caso son aquellas mujeres que tenían dentro de sus múltiples tareas ir a buscar el agua limpia, el agua, diríamos hoy, potable, para llevar a los hogares, sea para la cocina, sea para algunos momentos de aseo y demás. Y la composición de esta obra, ¿qué nos permite ver? Inmediatamente nos permite encontrar cómo incide el sol de la Toscana en ese paisaje que relaciona el plano del suelo en algunos lugares donde no hay formaciones en declive por la montaña y la parte posterior de la montaña. O sea que aquí trabaja con un equilibrio entre la figura humana y la naturaleza, principalmente con las dos mujeres que están retratadas en primer plano, equilibrando la mata de vegetación casi esculpida por el viento, que hacen como una primera aproximación hacia el observador, de lo que luego la mirada se dirige hacia el caserío, donde posiblemente se dirigiesen estas mujeres. Un caserío muy pequeño, a la escala de los caseríos medievales que había en la península italiana, que se recuesta y le da fondo una colina de unas laderas muy suaves que dan esa característica de terreno accidentado tan propio del centro de Italia y también de otros lugares, ya que básicamente la península italiana es montuosa. Indagando un poco en la vida de Fattori, nos podemos encontrar con que nace en una familia de escasos recursos, algo muy común en esa época. O sea, prácticamente lo que hoy llamamos pobreza era el modo de vida de la mayor y más grande cantidad de población de cada ciudad y de la península, y pudo aprender a leer y escribir gracias a un modesto maestro que le enseñó estas primeras posibilidades de comunicarse y de incorporar mayores ideas. Ahora bien, los recursos eran escasos y había que ponerse a generar ingresos para que la familia pudiese sobrevivir, y Fattori logró trabajar como redactor comercial y copista de cartas en algunos establecimientos de la ciudad, donde fue descubierto, valga la palabra, descubierto en cuanto a sus condiciones de dibujante nato, ya que sin conocimientos de arte había logrado un retrato de un hombre anciano que indicó a uno de sus patrones el sentido artístico que ya tenía Fattori desde la cuna.
Por tal razón se lo envió a un taller de un pintor, Giuseppe Baldini, quien había estado en Roma adquiriendo parte de sus habilidades como artista y también frecuentando los núcleos sociales que reunían a pintores, escultores y demás de aquella ciudad tan importante que generó el Renacimiento. Pero para el año en que nace Fattori, en 1825, podemos ver que el zar Nicolás I asciende al trono y que reinará sobre la Rusia imperial hasta 1855. Nicolás I mantiene la idea de el poder absoluto residiendo en él. Es uno de los últimos monarcas que va a tener dentro de esta idea del absolutismo monárquico, que en Rusia lo encarnó con gran fortaleza política, social y también artística Catalina I la Grande. Este zar tiene que enfrentarse con las primeras revueltas que van a generarse en los núcleos sociales más deprimidos, y esto es una consecuencia de la expansión de la Revolución Francesa de 1789, que producirá determinados acontecimientos, eh, sea contestatarios al poder absoluto o como también independentista, como se va a ver en otros sitios, por ejemplo, en Hispanoamérica. Para 1833, ¿qué es lo que sucedía en España? En España va a morir Fernando VII. En este caso es interesante ver que para 1833 gran parte de Hispanoamérica se había independizado del poder absoluto de Fernando VII y había comenzado el transcurso político de las incipientes naciones que buscaban en la República o en algunos formatos alejados de la monarquía absoluta, su modo de autogobernarse y de tener mayor autonomía respecto a lo que en otro momento fue considerado una sujeción inmóvil hacia el monarca absoluto. En España también se ven los aires liberales, sobre todo que hacia 1834 se establece el Estatuto Real con la fórmula que el rey es la soberanía y las Cortes con dos cámaras completarán el gobierno. O sea, ya hacia 1834 es como que España comienza a abandonar el sistema absoluto de gobierno que dentro de Europa había tenido como exponente máximo a Luis XIV y su famosa síntesis en donde decía el Estado soy yo. O sea, aquí en España ya podemos ver que rey y las cortes van a compartir o convivir como para tener un modo de gobierno algo novedoso y distinto de lo que se venía dando hasta el momento. Volvemos a ver qué pasa con Fattori, que para 1846 se va a trasladar a Florencia, ya que allí fue digamos, la ciudad nativa de su madre y podía frecuentar el ámbito artístico logrando que el maestro Bezzuoli eh, lo tomara como alumno. Pero Fattori era realmente un muchacho alborotador y molesto, no muy aplicado para la disciplina que se requerían en los talleres, y esto se debe a que él sentía como un vacío interior, aun cuando viviese muy despreocupadamente y con intenciones de
no adecuarse a las nuevas posturas que se estaban desarrollando ya en lo que es hoy toda Italia. Fattori no frecuentaba muy asiduamente a los jóvenes que se reunían en el café de Michelangelo para hablar, dialogar y profundizar en la técnica de la mancha. Él se inclinó más bien por la cuestión historicista y en ese tiempo realiza un par de composiciones históricas, como en este caso podemos ver eh, este cuadro fichado en 1880, 1858, perdón, en donde podemos encontrar la referencia hacia lo que es la pintura historicista, en cuanto que el cuadro está mostrando a María Estuardo en el campo de Crookstone, en una batalla épica que va a generar distintos acontecimientos en lo que serían las Islas Británicas. Pero vamos a avanzar sin detenernos en esta relación de la pintura historicista, para encontrar que hacia 1848 la península itálica eh, va a tener el proceso de unificación del territorio bajo una corona. Carlos Alberto de Saboya, que fue rey de Cerdeña, duque de Piamonte y príncipe carignano, va a ser la figura central de la política italiana en ese momento, y entre 1833 y 34 reprimió una insurrección liderada por Mazzini para unos años después promulgar el estatuto que dividía el poder entre el monarca y el parlamento con dos cámaras. Es como que aquí comenzamos a ver las monarquías parlamentarias. Luego de la insurrección de Milán de 1848 contra la ocupación austríaca, Carlos Alberto lidera el movimiento liberal y nacionalista en la península italiana para abdicar a favor de su hijo Víctor Manuel II al ser derrotado en la guerra contra el Imperio austríaco en 1848 y 1849. Víctor Manuel II se va a poner al frente y va a liderar el movimiento nacionalista, y el Reino de Italia se va a proclamar el 17 de marzo de 1861 con Víctor Manuel justamente como su rey. O sea, Carlos Alberto de Saboya y Víctor Manuel II son los monarcas que van a propiciar la unificación del poder político en una península italiana sumamente fragmentada, y en donde persistió durante bastante tiempo el centro dominado por el Estado pontificio. Fattori vamos a encontrarlo como influenciado por el pintor Nino Costa, que en 1859 se instala en Florencia y se suma al grupo de los Macchiaioli o Manchista. Este movimiento típicamente italiano desarrolló entre 1855 y 1870, una vida relativamente efímera, pero muy valiosa para lo que es la transición entre el arte académico y el arte del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del XX. Aquí ya Fattori se inclina por una alternativa entre ese realismo mancha, o sea, trabajar con figuras y escenas más cercanas a la realidad, pero a través con la mancha, y el romanticismo que había estado también tiñendo toda la producción artística,
en donde la expresión de las emociones frente a la naturaleza o las tragedias era uno de los puntales de la inspiración romántica. En 1859, Henry Casoli participa de un concurso con las batallas de Courtatoe, Palestro, San Martín y Magenta, que son batallas que se desarrollaron para combatir a la dominación austríaca. Aquí podemos ver una de sus pinturas más afamadas, que es el campamento italiano en la batalla de Magenta en 1859. Otra imagen de esta batalla en donde podemos ver la gran crudeza con que retrata estos momentos bélicos, donde se observan sobre todo los sufrimientos físicos y morales de la soldadesca, algo que no era tenido muy en cuenta por los superiores, los oficiales superiores y tampoco los gobernantes. Entonces aquí, casi imbuido por una temática romántica, Fattori dice, me interesó dentro de mis posibilidades reflejar sobre la tela los sufrimientos físicos y morales de los sucesos que desgraciadamente suceden sin ocuparme de las exigencias de la estética. O sea, aquí podemos ver perfectamente cómo Fattori deja de lado esa idea de que el cuadro sea o la pintura sea compuesta y para agradar, para o mostrar algún acontecimiento y trabaja fundamentalmente con la idea de los sufrimientos de los soldados en la guerra. Aquí podemos prácticamente casi escuchar el sonido del estruendo del cañón que está disparando contra las tropas enemigas allá en el fondo de la pintura, hasta permitirnos sentir el olor de la pólvora en las explosiones, como también de los gritos desgarradores de los heridos en estas batallas que realmente fueron más que inhumanas, realmente insoportables. Pero el mundo, el mundo de los soldados era realmente algo tomado casi como un motivo de inspiración, y los Macchiaioli, todos en la región de Toscanas, que se reunían en el Café Florencia hacia 1850 para discutir esa tendencia artística. O sea, estamos viendo aquí cómo los Macchiaioli son casi como un antecedente de lo que va a suceder en la relación eh, en la relación de los momentos artísticos. Podemos ver que en este cuadro, Soldados franceses del 59, Fattori trabaja realmente con la mancha. O sea, una mancha que nos genera una sensación de estar viendo una figura humana, aunque no se detengan los detalles, sino más bien en la utilización de grupos de colores artísticos para incorporar esa idea de que la mancha trabaja bajo la luz del sol. Junto con Fattori vamos a encontrar otros pintores como Abbatti, perdón, Signorini, Cabianca, Banti, cuyos paisajes en la Toscana experimentan los contrastes de la luz plasmado por la yuxtaposición de manchas de color. Pero también, junto con esta idea, van a retratar a la burguesía y escenas campesinas. O sea que los Macchiaioli, que son un antecedente, a mi modo de ver, de los impresionistas, tanto trabajan con la mancha libre de figuración académica, como también luego vamos a ver
la idea del retrato y de las escenas con que la burguesía tiende a mostrarse entre sus pares y por supuesto al resto de la sociedad. Muchas gracias por la compañía. Les pido como un gran favor que se suscriban, que le den un like, que puedan compartirlo, para que este contenido pueda llegar a más personas y de algún modo que también sirva para mi satisfacción de que este contenido pueda ser visto por otras personas y que bienvenidos sean los comentarios que puedan realizar. Hasta la próxima, nos vemos en breve.